lo que está sucediendo o lo que nos sucede habitualmente. La editorial, la idea que planteábamos era, y un día sucedió. Sucedió. Esto ya te demuestra que se estaba a la espera de estas circunstancias. El segundo párrafo, la anomia se apoderó de la organización social. La anomia, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque nadie supo, pudo o quiso cuidar a una niña. Y esta es la pregunta de fondo. ¿Supo, pudo o quiso, como pregunta, por supuesto, cuidar a una niña? Lamentablemente, hay que plantearlo, hacer mención y ser específico, porque, de alguna manera nos tenemos que hacer cargo si estamos en una organización social o una desorganización social. Cuando el individuo de alguna manera queda aislado, quizás como consecuencia de la falta o aquello que no podemos llegar a entender, que serían, que no están reglamentadas o mal hechas, las normas sociales. Uno cree, en primera instancia, que la sociedad está organizada. Uno cree que tenemos normas específicas, claras, tajantes, donde no hay dudas al respecto. Las normas son las que rigen, de alguna manera, al Estado, a la sociedad y a los individuos en la sociedad. La anomia y la ausencia de la misma hace que el gobierno y las relaciones entre el gobierno, el Estado y distintas funciones sociales o diversas, si querés de alguna manera, es que se tornan de tal forma variadas, si querés, debido a que existen divisiones en la sociedad misma, en la especialización de algunos temas y sobre todo que dejan de lado que evidentemente las relaciones de esas funciones sociales con el Estado y con el gobierno están rotas, no existen. A ver, pasar un semáforo rojo sería una norma violada. De ahí la anomia. ¿Cuántas veces nos vemos en nuestra sociedad, por supuesto, violar la norma de pasar un semáforo en rojo? A cada rato, lamentablemente. También, como vemos cuando hay una fila para hacer un trámite cualquiera, en cualquier lugar, y tratamos de prestar atención como algunos tratan de colarse, pasarse al costado de la fila, dejar de lado esas circunstancias al lado de la fila. Es más, vayámonos a lo cotidiano, el no uso del casco, por ejemplo, en las motos. Y todo estamos hablando de normas, algunas normas no escritas, colarse en la cola de cualquier fila, no es una norma escrita, una violación a la ley, pero en sí es de convivir en sociedad. Ahora, estas características, ejemplos, no pasan a ser una enfermedad social, si querés, que sucede precisamente cuando las leyes, normas o convenciones pierden ese carácter que tiene de regular, de administrar, de tener una conciencia de lo que está bien y lo que está mal. La anomia y la sociedad, evidentemente, deberían ir en sentidos opuestos. Pero cuando
estos ejemplos, las condiciones, las costumbres, empiezan a estar, ¿cómo decimos?, disociadas, o situaciones en las que incluso las cuestiones morales, culturales, son dejados de lado porque nos dan lo mismo, donde encontrar o conseguir determinados hechos en forma cotidiana, bueno, tradicionalmente respetando las normas, se violan, se dejan de lado, no se toman en cuenta. Estamos en problemas cuando estos temas suceden, porque lo que se provoca de alguna u otra manera es que estos grupos sociales, si querés decirlo de alguna manera, logran sus propias metas a pesar de, como consecuencia del no respeto de las normas, aunque sea ni siquiera el respeto de las normas de convivencia, de moralidad, de buenas costumbres. Y así dejamos el Estado como Estado mismo para pasar a ser la anomia del propio Estado. Evidentemente, estas desviaciones, estas formas de eludir en forma continua por parte de un sector o gran grupo o parte de la sociedad genera lo que estamos viviendo. ¿En qué cabeza cabe creer que robar, apoderarse de lo ajeno, hacer un negocio en forma cotidiana, simple y sencilla, salir a afanar, sea un trabajo? Bueno, pues lo es. Lo es, lamentablemente lo es. No hay otra cuestión de interpretar o entender que sería una situación de algo que no está bien. Es más, incluso la palabra pierde valor. Las buenas costumbres pierden valor. ¿Para qué se vive en sociedad entonces? Los grupos sociales que supuestamente aceptan que estas circunstancias sucedan, pues son dejados de lado. Y directamente lo que genera un estado de desorganización social. Y por ahí uno es duro, y no debería serlo, pero como pasa cuando escribimos y nos realizan comentarios algunos vecinos, y a veces estos comentarios, son importantes o por lo menos te demuestran el pensamiento de parte de la sociedad. Carlos, nadie, las cosas por su nombre. Y cuando dice nadie, hace mención a los que no quisieron, no pudieron. Y empieza a nombrarme, Carlos, nombres y apellidos de que desde su óptica considera los responsables de alguna manera. Cristina Fernández, Zaffaroni, Kicillof, Berni, los legisladores que no cambian las leyes, dice un término que no viene bien de los derechos humanos, que solo defienden terroristas y delincuentes. Ellos no padecen la inseguridad. Viajan en aviones, helicópteros o incluso en caravana con vehículos blindados, con cientos de custodia que pagamos encima los giles de siempre. No dice giles, pero imagínese. Y te dicen que son nacionales y populares. Marcelo, ellos son malditos HDP. Son los culpables de que haya cada día más droga y pobreza. Son los de aquí y los de allá, los de la nación y de las provincias, incluso en los pueblos.
con una realidad de la cual pareciera que estamos todos desnudos. Y como pregunta, ¿no? ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas? ¿Dónde está el famoso colectivo que defiende a la mujer? Claro, Moreno, una niña. ¿Dónde están los feministas? Todo verso, todo comercio. Ojalá que el pueblo despierte y los cuelguen a todo, así como sucedió en muchos lugares. Si esto no tiene más arreglo, ya no hay maquillaje que valga, y este pensamiento que te expreso es el de millones. Así me dice Carlos, un oyente, que no puede estar de acuerdo o no, puede enumerar un montón de nombres más, agregar un montón de nombres y apellidos o responsables más en esa lista. O como Juan Carlos, amigo, haciendo referencia a quien les habla, solo les interesa el poder, solo les interesa un sueldo, solo les interesa una jubilación de las buenas. Los ciudadanos somos unos 4 de copas. Salvo honrosas excepciones, está enquistado ya en todos los poderes. Así, una parte de la sociedad, de unos pocos que se animan a hacer público su pensamiento en que la libertad que tenemos todos de hacerla. Pero nos tenemos que seguir preguntando. Nadie supo que esto iba a suceder. Nadie en su sano juicio advirtió. Nadie pudo buscar las formas, cuáles fueran ellas, para detener. O nadie quiso sinceramente que esto sucediera. Digo, el de cuidar a la sociedad en general y específicamente a los niños. Con los pibes no. Un lema que he escuchado miles de veces, incluso en la docencia. Miles de veces incluso en lugares de poder relacionados a las escuelas, a la docencia, a la capacitación, a los derechos de los trabajadores en la docencia. Con los pibes no. Nadie habló. Ni en el orden nacional, en el orden provincial, incluso en el orden local. Y tenemos nombres y apellidos en el nombre local. Entonces, ¿para qué están? Me hacen preguntar nuevamente. ¿No supieron? Sinceramente, ¿no supieron? ¿No pudieron o no quisieron? Les dejo esta simple mirada para que de a poco tengamos que cuidar estas propias miradas. Pausa y venimos en segundo.